Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy estoy junto al teólogo católico Guido Rojas y al apologista cristiano evangélico Joel Moody. Hoy vamos a tener un debate sobre lo que es la iglesia de Jesucristo, todo el tema de la iglesia. Bueno, en este debate el hermano Joel Moody va a llevar, ¿verdad?, el debate como moderador. Los tiempos van a ser los siguientes. Mi hermano Joel Moody, si quiere apuntar. Bueno, se fue. Tiene problemas con la conexión el hermano Joel. Y yo creo que vamos a seguir nosotros, Guido. Bueno, el debate va a ser 1 minuto de presentación, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación o refuerzo, 5 minutos de conclusiones y 1 minuto de despedida. Y bueno, el teólogo católico ha puesto el formato y también que él comienza. Así que él va a comenzar el debate, va a comenzar todos los tiempos. Bueno, si quieres, Guido, comienza con tu minuto de presentación. Bien, gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Bendiciones. Un saludo especialísimo en el nombre de Jesucristo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con este compartir bíblico que vamos a tener con el Pastor Eduardo Gutiérrez, pues a un pedido expreso del pastor, a mi persona. Me hizo una invitación ya hace más de varios tiempos, no sé, yo creo que la última vez que debatí con el Pastor Eduardo Gutiérrez fue cuando el canal estaba aniversario, no creo que fue hace como 2 años. Y bueno, tenemos otra vez este compartir sobre las características de la iglesia de Cristo, como el pastor lo pidió, pero entonces él decía de que si yo escogía el formato, él empezó, entonces yo también escogí este formato porque me gusta, es un formato corto, es un formato interesante y pues evidentemente voy a empezar yo. Entonces, sin más preámbulo, bendiciones para el pastor y bendiciones también para el señor Joel Moody, y esperemos pues que el Espíritu Santo nos ilumine en este interesante compartir. Adelante. Adelante, Pastor Eduardo Gutiérrez, está congelando su imagen, mira a ver qué es lo que pasa, a ver. Y tiene el micrófono apagado. Parece ser que salió en ese momento el Pastor Eduardo Gutiérrez. No sé si de pronto Joel Moody quiere también hacer la presentación, porque creo que hay baja señal de internet. Claro. Bueno, Tetón, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que están presentes ahorita en el canal Reflexiones del Pastor.com. También que también sé que está siendo retransmitido en el canal de nuestro buen amigo y estimado Guido Rojas. Entonces, ¿cómo se llama tu canal, Guido, por favor, para que todos puedan tener presente cómo se llama tu canal para que puedan buscarlo? Bueno, espero que vamos a retransmitir. Espero que ahora sí se esté viendo y se esté escuchando bien. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, pastor, sí. Este debate después lo retransmitimos en mi canal de YouTube, Videos Apologética Católica. Bien, entonces, ¿si empezamos o qué más es, pastor? Ok, voy a entonces a presentarme yo con 1 minuto, ¿verdad? No me pude presentar. Ok, bueno, para el que no me conozca, en caso que se está viendo esto en otro canal o en otra red social, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy
pastor evangélico, evangelista y también apologista, defensor de la fe cristiana evangélica. Y me pueden encontrar aquí en YouTube como Reflexiones del Pastor, en todas las redes sociales como Pastor Eduardo Gutiérrez. Bueno, entonces ya le dejo el tiempo al hermano Joel, a ver si él tiene la posibilidad de seguir moderando. No sé si quiere apuntar los tiempos, hermano Joel. Claro. Solamente quiero que me recuerden. Si no me equivoco, son 20 minutos la primera exposición, Guido. Sí, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación o refuerzo, 5 minutos de conclusiones y 1 minuto de despedida. Ok. Bueno, entonces a todos los hermanos y hermanas que están presentes, por favor, les pido que puedan compartir este debate en todas las redes sociales posibles. Por favor, comparte este debate, que sabemos que va a ser de mucha edificación, de mucha información, tanto bíblica como histórica, así que no te lo puedes perder. Por favor, comparte en este momento el debate. Muy bien, como ya lo dijo el pastor Eduardo Gutiérrez, y acá también estamos en compañía del teólogo católico Guido Rojas, pues la exposición o el formato del debate va a ser el siguiente. Se va a dar 20 minutos de exposición, donde cada exponente va a tener sus 20 minutos cada uno. Va a empezar el teólogo católico Guido Rojas, luego el pastor evangélico Eduardo Gutiérrez, cada uno sus 20 minutos. Terminado este tiempo, va a haber 15 minutos de refutación, también donde va a empezar Guido Rojas, también luego va a culminar el pastor Eduardo Gutiérrez, y luego va a haber, si no me equivoco, ¿cuál era el otro tiempo, pastor? Ahí sí me ayuda con el tiempo de exposición, pero vamos ya a empezar ya con el tiempo de exposición. Y bueno, pues sin más que decir ya lo más importante, creo que vamos a empezar con la exposición. Así que bueno, creo que va a empezar el teólogo católico Guido Rojas con su exposición. Así que vamos a cederle el tiempo ahora mismo. Así que Guido Rojas, a partir de este momento, todo tuyo, el tiempo de tu exposición. Sí, antes, por favor, antes de empezar, quería pedirle al pastor que cuando estoy exponiendo yo, si se puede dejar la pantalla entera a mi persona y que faltando 5 minutos, por favor, me avises. A veces he visto que en los debates el pastor coloca el cronómetro en la parte grande, pero a veces no me parece como conveniente. A veces quisiera que cuando yo estoy exponiendo apareciera todo la pantalla y que tú más bien me avisaras cuando falten 5 minutos para ir recortando si están amables. Bueno, si no hay mucho problema, ¿no? Sí, vamos a probar aquí porque no sé cómo ponerte a ti solo en la pantalla. Así que voy a darle pues clic a cada una de las opciones que hay aquí a ver cómo sales tú solo. Bueno, aquí salgo yo. Aquí salimos los tres. Bien. Ok, no hay esa posibilidad. Yo no la tengo al menos. Al parecer, listo, no hay problema. Bueno, pastor, no logro escucharle bien, pero de todas maneras yo acá tengo el cronómetro para poder regular el tiempo también, no se preocupe. Dice que no se me escucha bien. ¿Cómo no se me escucha bien? Le escucho regular, pero más o menos trato de entender lo que me dice. Bajo. Pero de todas maneras, pastor, no hay problema. Yo, si se trata del tiempo, yo tengo aquí el cronómetro, el tiempo para poder medir los tiempos justos para cada uno de ustedes. Ok, un momentico, por favor, un momentico para arreglar mi audio. Tremenda la cosa esta. Bueno, ya que... Ok, si quiere comenzar Guido ya puede ya. Entonces Guido, ¿pongo el cronómetro o no?
No, Joel lo va a cronometrar y me avisa 5 minutos antes, por favor. ¿Me haces alguna seña con la mano o algo? Que faltan 5 minutos. Ok, está bien. Ok, Guido, yo te aviso cuando te faltan 20 minutos. Entonces, a tu tiempo, cuando comiences a exponer, yo te mido los 20 minutos. Listo, empecemos porque ya estamos un poco retrasados. Ok. ¿Listo? Ok, a partir de ahora. Bien. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a tener un debate, un compartir bíblico con el pastor Eduardo Gutiérrez. Yo desde la parte católica voy a explicar características de la iglesia como tal. Es un tema que se llama en teología eclesiología. Es más o menos explicar cuál es el fundamento bíblico y teológico de lo que nosotros pensamos que es la iglesia católica como la iglesia que funda Jesucristo. Siempre en estos compartir, en estos debates, lo hago con material en físico. En este momento tengo 3 materiales en físico. Voy a utilizar esta, que es la Biblia de Jerusalén. Es la 5ª edición. Esta es una Biblia católica, de las más importantes, de las mejores, en cuanto a erudición, en cuanto a lo que es el apego a la traducción de los textos originales, también los comentarios que tienen de todos estos. Aquí mismo, aquí aparece lo que son los expositores, los que son las personas que hicieron esta Biblia. Son teólogos, son biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la comunidad católica de los dominicos, que tienen su sede en Jerusalén y hacen todo lo que es excavaciones arqueológicas, papirología, todo lo que tiene que ver con las lenguas bíblicas y todos esos argumentos que son importantes. La otra fuente que voy a utilizar en físico es esta Biblia. Esta es una Biblia evangélica, es la Biblia de las Américas de la editorial Vida, es una Biblia de estudio también. Y también aquí aparece la referencia al principio de página de quiénes son sus autores. Son también todos, como vemos acá, son también teólogos, pastores, personas pues con credenciales, biblistas y demás. Y por último, también voy a utilizar desde el punto de vista histórico este libro, muy importante. Este libro sobre la historia del pensamiento cristiano es también de un erudito evangélico, Justo L. González. Estudió en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, Cuba, la patria también del pastor Eduardo Gutiérrez. Se doctoró en teología en la Universidad de Yale en Estados Unidos, profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, de confesión metodista. Bueno, con estas son mis 3 fuentes que voy a utilizar en este compartir. Voy a iniciar sobre todo a utilizar la Biblia de Estudio de Jerusalén. Vamos entonces, en primer lugar, a lo que es la referencia muy importante, la primera referencia que aparece en la Biblia sobre lo que es la forma como Jesucristo funda su iglesia, muy discutida, pues es una perícopa o un versículo también de gran importancia que aparece en Mateo 16. Solamente lo vamos a hacer en el versículo 18, donde dice profesión de fe del primado de Pedro. En ese diálogo que tiene Jesucristo con este apóstol, le dice Jesucristo, con la autoridad suprema que tiene de ser el verbo de Dios encarnado y que viene por el Padre, dice, y yo a la vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Independientemente del juego de palabras, bien sea en hebreo, en arameo, como sea, entendemos que Petrus es una piedra pequeña, Jesucristo es Petra, la piedra grande, y que de todas maneras es la iglesia de Jesucristo. Eso lo dice la iglesia católica. Nosotros nunca pensamos que la iglesia es de Pedro, no, es de Jesucristo, y eso vamos a demostrarlo ahorita. Y también lo importante es que las fuerzas del Hades, el infierno, el ínferus, las regiones inferiores, que también se equiparaba a lo que era la fuerza del mal, del demonio, no podrá vencer a su iglesia. Esas son las 2 características que yo veo desde el punto de vista de la exégesis, muy importante lo que es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo va a estar por siempre, porque el poder de la muerte, a pesar de todo lo que haya malo, de todos los pecados, divisiones, cismas, no podrá vencerla. Ese es un garante que nosotros podemos mirar desde el punto de vista bíblico de lo que es la promesa dada de Jesucristo, de la primera referencia que encontramos en el Evangelio sobre el término iglesia, eclesia, asamblea, reunión, congregación de fieles. Si pasamos al Evangelio de Lucas, ya vamos a mirar. Quería hacer referencia antes de eso, que a veces la gente no entiende que cuando nosotros vemos la Biblia, los textos como tal, en este caso los evangelios, esto se escribió mucho tiempo después. A veces la gente piensa que fue en un momento como si fuera un cronista o un periodista en el momento, no. El Evangelio de Lucas está fechado hacia los años 70, 80. Primero fue una tradición oral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este apóstol Mateo, que escribió a la comunidad de los judíos, escribió este Evangelio, habían pasado casi 35 o 40 años. Los biblistas más o menos lo que es el Evangelio de Mateo lo fechan hacia los años 70 o 80.
Quiere decir que habían pasado 35 años de que la iglesia de Jesucristo se había edificado, que había evangelizado, había hecho todo su apostolado, había muerto, resucitado y regresar al cielo. En lo que conocemos como el evangelio también de Lucas, ya este no fue apóstol, sino discípulo inmediato de Pablo. También lo que se llama el compendio lucano, entiéndase por compendio lucano, lo que es el evangelio de Lucas y al mismo tiempo el libro Los Hechos de los Apóstoles, también más o menos está fechado hacia los años 80, o sea, lo mismo, más o menos unos 40 años de haber pasado todos estos acontecimientos. Si vamos al evangelio de Lucas, lo que ya en su prólogo final, ya lo que es la resurrección de Jesucristo, aparición a los apóstoles, en Lucas capítulo 24, solamente en el verso 47, hay una referencia muy importante de Jesucristo que le da a sus apóstoles antes de regresar al cielo. Y dice así, que se predicara en su nombre, porque todo es en el nombre de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, se predica en Jesucristo, se hacen discípulos en Jesucristo, se hacían milagros en Jesucristo, se resucitaban muertos en Jesucristo, se expulsan demonios en Jesucristo, todo es. Que quede claro, y eso teológicamente lo quiero aclarar, que la iglesia es de Jesucristo, Él es la cabeza principal, la piedra del ángulo, el pastor, el esposo de la iglesia, el guardián de la iglesia, en fin. Y dice lo que Jesucristo le hizo a sus apóstoles, que se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados. ¿A qué? A todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Aquí vemos un mensaje, vemos un anuncio, por así decirlo, cuando se dice a todas las naciones, un anuncio de orden católico, entiéndase por el término católico en griego universal, o sea, es el mensaje de Jesucristo como Salvador, como el que se anuncia la nueva noticia, dada inicialmente por los apóstoles, aunque va a empezar en Jerusalén, importantísimo eso, capital religiosa, política y social del Israel antiguo. Se conocía en la época de Jesucristo como la Judea. Ya después los romanos le dan el nombre Palestina, pero bíblicamente se conocía como la Judea. ¿Por qué es importante también para Lucas? Porque Jerusalén, su evangelio empieza en Jerusalén, en el templo, cuando Zacarías le profetiza al ángel Gabriel que iba a ser el padre del precursor de Juan el Bautista, y también termina en Jerusalén, teniendo en cuenta la referencia de que era Jerusalén para los judíos, como decíamos, por el templo, por la muerte de Jesucristo y por la resurrección. Entonces, vemos que el mandato de Jesucristo, de que esa iglesia que él mismo funda, que el poder de la muerte no podrá vencerlo, va a tener otra característica. Con ayuda de los apóstoles, van a tener que esparcir ese mensaje de salvación, empezando por Jerusalén, pero se va a tener que extender a todas las naciones. Si nosotros vamos ya a mirar a ver de qué manera, porque son muchos los pasajes bíblicos que nosotros podríamos tener como argumento esa característica de la iglesia, la forma como se fue expandiendo, la forma como se fue dando a conocer esta buena noticia. Ahí el término evangelio, en griego es evangelium, la buena noticia, la buena nueva. Vamos entonces ya al libro Los Hechos de los Apóstoles también, de lo que decíamos, esa misma tradición lucana, o sea, de Lucas, discípulo del apóstol Pablo. Vamos a ver dos referencias. La primera, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 7, dice también la palabra de Dios, nótese bien cómo se dice ya la palabra de Dios, de forma verbal, porque después se puso por escrito, ¿no? Iba creciendo. Nótese bien que se va cumpliendo lo que Jesucristo pedía a los apóstoles. El número de los discípulos se iba multiplicando, ya son 12, después sabemos que Jesucristo tenía 2 apóstoles, 120 discípulos, después del Pentecostés son 3,000 conversiones, entonces se va creciendo, se va multiplicando considerablemente, y pone otra vez como manifiesto Lucas lo mismo que vemos al final de su evangelio. ¿En dónde inicialmente? En Jerusalén. Hasta aquí todavía la iglesia está en Jerusalén. Incluso también da una referencia, una gran multitud de sacerdotes aceptan la fe, entiéndase por sacerdotes, no sacerdotes católicos, sino sacerdotes pues de lo que era los saduceos, o sea, los encargados del templo, los sacrificios, todo, porque ya con la destrucción del templo en el año 70, ya ese pacto antiguo pasa, ya los judíos no tienen ni templo, ni tienen sacerdote, ni tienen sacrificio. Por eso es que es una nueva alianza que no solamente incluye a los judíos, sino también a los paganos. Por eso la catolicidad o la universalidad de la iglesia de Jesucristo, que tiene que extenderse y expandirse por todas las naciones, como lo veíamos anteriormente. Si avanzamos 3 capítulos más en el mismo evangelio, en el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 31, también encontramos otra referencia muy importante. Dice, por aquel entonces, la iglesia, ya sabemos que la iglesia de Jesucristo, gozaba de paz. O sea, ¿en dónde? Y aquí nos sitúa regionalmente en dónde. En Judea, donde estaba en el Israel antiguo, donde estaba Jerusalén. En Galilea, en el norte, donde Jesucristo venía, por eso le decía a Jesús el Nazareno, el Galileo, y en Samaria. Acordémonos que los judíos y los samaritanos no se querían,
Jesucristo inicialmente viene a las ovejas perdidas de Israel, pero también por esa catolicidad, por esa universalidad de su mensaje. Aquí mismo nos está diciendo que ya ese mensaje se iba extendiendo no solamente en Jerusalén, sino en toda la región de Judea, en Galilea, en el norte y en la mitad en Samaria. Y sigue diciendo, pues crecía nuevamente, se iba creciendo en número, en discípulos, y progresaba en dos cosas: en el temor del Señor, o sea, en lo que era saber que Dios está al cargo de su iglesia, de que es un mensaje de salvación, es un mensaje de redención, es un mensaje para perdón de los pecados. Y aquí viene una característica muy importante, porque vamos a relacionar también las tres personas de la Trinidad en lo que es la iglesia. Inicialmente es la iglesia de Jesucristo, el que muere, el que nos redime, el sacrificio de Jesucristo. Pero aquí viene otro personaje muy importante, también divinamente hablando, que también se ha hecho presente como Jesucristo lo había prometido desde Pentecostés, dice, y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. O sea, aquí también el Espíritu Santo ha actuado, nunca ha dejado de actuar. La iglesia de Jesucristo es una, es santa por Jesucristo, el poder de la muerte no puede vencerla. Inicia con los apóstoles, tiene que llegar a la plenitud de todas las naciones por mandato. En Jerusalén empieza, Judea, Galilea, Samaria, y aquí mismo lo dice, y también tiene una característica, un sello especialísimo, que es también un garante que sabe que no es una iglesia por hombres, no es la iglesia de Pedro, ese pescador frágil que negó a Jesucristo 3 veces, pero que después también tuvo el valor después. Vamos a mirar a la muerte de Pedro, que también es importantísimo, sino también que tenía que, aquí mismo le dice, la consolación del Espíritu Santo. Cuando vamos a mirar a pie de página ese término consolación del Espíritu Santo, de acuerdo a los biblistas católicos que conocen pues la etimología y la raíz de estos idiomas, nos da a entender que nos dicen otras traducciones que se desplazaban continuamente, de que la iglesia gozaba también de lo que era la consolación o también la asistencia o la gracia del Espíritu Santo. O sea, vemos tres términos que pueden ser unánimes: consolación, la gracia o también la asistencia del Espíritu Santo, que nunca ha dejado de actuar. Si nosotros avanzamos un poquitico más y vamos ya también a otro gran apóstol que vino después de la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, en la carta que él mismo escribe a la comunidad de fieles en Roma, también es muy importante esta epístola. En el capítulo 16, verso 16, ya en el prólogo final, dice también algo muy interesante. También nos dice cómo se despide el apóstol Pablo. Dice: saludos unos a otros con un beso santo, la forma como los judíos un beso, un ósculo santo. Dice, todas las iglesias de Cristo os saludan. O sea, importante eso. Ya Pablo manda una carta, era la forma como los apóstoles también, la forma como se daba a conocer el evangelio era por dos cosas: por predicación oral y también por medio de cartas. Esas dos formas de evangelización lo vamos a ver también, que continúan después de la generación posterior a los apóstoles. Nos dice aquí algo muy importante, dice la forma como se saludan los cristianos, pero lo más importante es que dice que todas las iglesias de Cristo saludan a la iglesia de Roma. Y bien importante algo, porque son esas iglesias de Cristo, no es que en esa época hubieran presbiterianos, ni metodistas, ni bautistas, ni luteranos, no, es la iglesia de Jesucristo desde el siglo I. Recuerden que estamos hablando en todo ese mismo proceso de lo que es el siglo I, pero que se identifican como las iglesias de Cristo en las regiones donde estaban, pero la única iglesia verdadera por la asistencia del Espíritu Santo. Explicación a pie de página, nos dice aquí también los biblistas católicos de la Biblia de Jerusalén, dice así: la fórmula insólita de San Pablo muestra la veneración de todas las iglesias tenían a Roma. O sea, la forma como se dirigían a Roma. Mire bien, todas las iglesias saludan a Roma. Para entender un poco más acerca del contexto histórico en que se escribió esa carta a los romanos, lo vamos a hacer también de esta Biblia, que es la Biblia Evangélica de las Américas, como lo decía, porque vamos a encontrar una referencia muy importante donde nos dice sobre la vista panorámica de la iglesia, o sea, la forma como es la introducción a esta carta, dice lo siguiente. Ya esos son biblistas evangélicos. Dice, el apóstol Pablo escribe esta carta más o menos hacia los años 57 de la era cristiana, durante una breve estancia, ¿en dónde? En Corinto, en Grecia. Muy importante, de Corinto, Grecia, manda esta carta a los romanos. La ciudad imperial de Roma es el centro más grande de importancia en esos días. La vida bajo la mano pesada de los emperadores romanos, o sea, en esa época ya los emperadores romanos están empezando a perseguir a esa iglesia de Jesucristo. Nos da como referencia lo que fue la persecución de Claudio hacia el año 45 y 54, después una persecución mucho más importante, que es la persecución de Nerón entre los años 54 y 68. Entonces,
aquí quiero que analicemos una cosa. La carta que Pablo manda a la iglesia en Roma, 5 minutos, Guido. Te quedan 5 minutos. Gracias. La hace desde Corinto. Y también nos dice algo muy importante también. Dice también, si vamos aquí también, porque otras iglesias que también conformaban esa misma iglesia, en ese mismo proceso, ya no solamente eran tanto en lo que era la Judea, sino también, aquí viene también otras referencias, porque también Pablo tenía una relación directa con ¿qué? Con las iglesias que están en Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Ahí vamos viendo la universalidad de la iglesia. Otra referencia que hemos podido ir mirando cómo esa misma iglesia sigue extendiendo, pero es una sola, con la asistencia del Espíritu Santo, lo que encontramos en la misma introducción del apóstol Pedro, también en su primera epístola también dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en las diásporas. ¿En dónde? En Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esas regiones son lo que hoy en día se conoce como Asia Menor. Entiéndase por Asia Menor para esa época, lo que era Grecia y lo que era Turquía. En esta otra Biblia también, otra vez lo mismo, en la Biblia de estudio de las Américas, para que vamos a mirar a ver de dónde Pedro manda esa carta que está saludando a otras iglesias, según lo que dicen también eruditos, tanto católicos como evangélicos. Dice, muy importante, Pedro indica que está escribiendo ¿desde dónde? Desde Roma, porque saluda de Babilonia, lo que probablemente era una palabra clave para Roma. Es claro que Marcos, quien estaba con Pedro cuando él escribió, había estado en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol. Nerón incendió Roma en julio del 64 y culpó a los cristianos de todo el imperio por el acto escandaloso, acelerando así las persecuciones. Y nos da también como referencia que en esas mismas persecuciones, en una Biblia evangélica también, ya esto es histórico, es arqueológico, nos dice la tradición, que es la misma tradición cristiana de los primeros tiempos, dice que él fue crucificado, ¿quién? Pedro, con la cabeza hacia abajo, en un lugar no muy distante de Roma, ¿hacia qué años? Hacia el año 67 o 68 de la era cristiana. Cuando nosotros finalizamos también lo que es el libro del Apocalipsis o Revelación, también escrito ya a finales del siglo I, también vamos a ver esa misma catolicidad de la iglesia, en lo que es el capítulo 2 y capítulo 3, cuando vemos también el apóstol Pablo, porque aquí estamos hablando ya de varios apóstoles, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando del apóstol Pedro y vamos a hablar del apóstol Juan. Cuando él dice, por ejemplo, el ángel escribe a la iglesia de Éfeso, o sea, habían comunidades en Éfeso. El ángel escribe a la iglesia de Esmirna, el ángel escribe a la iglesia de Pérgamo, el ángel escribe a la iglesia de Tiatara, el ángel escribe a la iglesia de Sardes, el ángel escribe a la iglesia de Filadelfia y el ángel escribe a la iglesia de la Odisea. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Que ya a finales del siglo I, esa misma iglesia que nace en Jerusalén, con los apóstoles, con Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo, está presente en lo que era Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, también estas mismas regiones de lo que es Turquía y lo que es Grecia, bajo la dirección de los apóstoles, bajo la dirección también de cómo ellos mismos iban en cada iglesia nombrando episcopos, presbíteros y diáconos. Hasta ahí entonces mi primera intervención. Ya en la segunda intervención vamos a ver un poquitico más de orden histórico también, porque la iglesia no termina en el siglo I, solamente se inicia, porque es muy importante también conocer lo que es la historia del cristianismo también, porque no podemos hacer a veces lo que pasa con nuestros hermanos evangélicos, que ya con la reforma protestante en el siglo XVI, no podemos dejar de un lado los 15 siglos anteriores con esta iglesia de Jesucristo, que como decíamos tiene una catolicidad o tiene una universalidad. ¿Cuánto me queda, Joel? Te queda 2 minutos, Guido. Bien, quiero también decir, si vamos a hablar desde el punto de vista cronológico, también en esta misma Biblia de Jerusalén, dice que más o menos también, históricamente nos vamos situando. Nerón fue emperador entre el 54 al 68. Históricamente, lo que es el martirio de estos dos primeros apóstoles, Pedro y Pablo, fue hacia el año 64 o 67. Pedro, por ser ciudadano judío, fue crucificado en la colina vaticana y Pablo, por ser ciudadano romano, fue decapitado en lo que es la vía Ostia, a las afueras de la misma ciudad de Roma. Hacia el año 95, Juan escribe lo que es, desde la isla de Patmos, escribe lo que es el Apocalipsis, las cartas, muy importante eso. Hacia el año 95 también él escribe todo lo que es el compendio joánico, o sea, a finales del siglo I, pero aquí también nos dice algo muy importante, porque para mí esa misma época ya también vienen otros personajes que son a la par también de lo que es el liderazgo, como dice aquí, Clemente, obispo de Roma, también da una carta a los corintios.
La Didaje, que fue un catecismo también, o una compendio de doctrina, también es del siglo I. Dice que hacia el año 110 aparece un personaje que también es discípulo de esos apóstoles, que es Ignacio, obispo de Antioquía, y su martirio también fue en Roma. Y también para esa misma época, Policarpo de Esmirna, otro discípulo también, esta vez de Juan, también escribe una carta a los de Filipenses, y también su martirio fue después, en el año 156. Esto es en la época de Trajano, y lo que fue la muerte, el destierro de Juan fue en la época de Domiciano, y el martirio de Pedro y de Pablo fue en la época de Nerón. Eso lo voy a explicar más adelante, porque estamos ya hablando de datos históricos, de martirios, de episcopos, de personajes que también fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, y la forma como esa misma iglesia se iba extendiendo y iba así formando la catolicidad. Gracias. Entonces, ya no siendo más, esta es mi primera intervención. Ya en la segunda hago otro análisis. Adelante. Joel, antes de que me comiences el tiempo, bueno, te quiero pedir... Muchas gracias. Sí, antes de que me comiences el tiempo, te quiero pastor, pedir que si mi audio, ¿verdad? Se interrumpe o no me escuchas bien, por favor, pares el tiempo y me digas, ¿verdad? Yo lo arreglo. Ok, pastor. Ok, entendido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Guido Rojas, por tus 20 minutos de exposición, que ha sido muy provechosa, ha sido muy buena. Bueno, a continuación voy a cederle el tiempo, sus primeros 20 minutos de exposición al pastor Eduardo Gutiérrez. Así que a partir de ahora comienza sus 20 minutos de primera exposición. Adelante, pastor. Muchas gracias, Joel. Bueno, comencemos. Primeramente señalo que cuando yo hable de iglesia constantiniana me estoy refiriendo a la iglesia católica, porque entendemos que fue Constantino quien la funda. La asociación apostólica, que no es otra cosa que clamar la historicidad de venir de los apóstoles, sin duda será la premisa principal de mi oponente. Por lo tanto, desbarataré este argumento desde el inicio de mi exposición para luego dar a conocer las verdades que caracterizan a la iglesia. La sucesión apostólica no puede ser probada tanto bíblica como históricamente. Comencemos con la historia. Si él hizo bien su tarea, podrá mostrar citas patrísticas que aluden a una sucesión apostólica. Por ejemplo, Ireneo de León escribió: sería muy largo un escrito enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello indicaremos cómo la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todos, la iglesia en Roma, que fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Pero aquí estamos ante la presencia de una burda manipulación de Eusebio de Cesarea. ¿Cómo cualquiera sabría que Eusebio adulteró los escritos de Ireneo? Bueno, porque es absurdo decir que la iglesia romana o la iglesia en Roma es la más antigua de la cristiandad, ya que es sabido por las escrituras que las primeras iglesias estuvieron en Jerusalén, Samaria y Antioquía, como mi mismo oponente dejó saber. Las maniobras de Eusebio para distorsionar la historia a favor de Roma son confesadas incluso por grandes teólogos católicos como José Alberto Villasana de la Universidad Gregoriana de Roma. En su libro El rapto de los fieles a la luz del magisterio, este importante teólogo católico, apoyado por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que escribe el prólogo, deja claro que Eusebio distorsionó los escritos de los padres para apoyar lo que él estimaba correcto. Peter Lampe, quien es posiblemente uno de los mayores eruditos patrísticos, afirma en sus escritos que los escritores patrísticos, cuando hablaban de sucesión, no se referían a una sucesión histórica, sino a una sucesión doctrinal. Por lo que este importante teólogo coincide 100% conmigo en este punto. Este erudito escribió lo siguiente sobre Egísepo, quien fue el mayor recopilador de listas de la sucesión de la era de los padres de la iglesia. No era el propósito de ninguna manera probar una sucesión de obispos monárquicos de los apóstoles hasta el presente. Lo que Egísepo retrata en su mente eran cadenas de portadores de creencias correctas. Es decir, que este teólogo de nivel mundial deja claro que la apelación de la sucesión apostólica en la iglesia primitiva no estaba guiada a bautizar una congregación como genuina, lo que trata de hacer Guido Rojas teniendo en cuenta su antigüedad, sino buscar que estuviera cerca de los apóstoles para que las enseñanzas de ellos estuvieran aún vivas en estas congregaciones. Ahora, ¿es la enseñanza católica fiel a la enseñanza de los apóstoles? Claro que no. Veamos. Martin Gelabert Ballester, fraile dominico español, doctor en teología de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de España, cita al magisterio católico y dice: el número 8 de la Constitución Dei Verbum del Vaticano II afirma que la tradición va creciendo continuamente en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando la revelación entra en la historia, no hay solo manifestación, sino también que hay ocultamiento.
Este teólogo deja claro que la Iglesia Católica manifiesta lo que quiere y oculta lo que no le conviene, lo que evidencia su deshonestidad histórica y doctrinal. En los siglos I y II sí se tenía una lógica buscar una cercanía histórica con los apóstoles, porque esto decía que habían escuchado la doctrina de boca de ellos y por ellos habían sido enseñados. Pero ya a partir del siglo IV esto es ridículo considerar esto porque han pasado ya 300 años. Pongamos un ejemplo. Cristóbal Colón partió de España a conquistar América en 1492. Bueno, él no sabía que él iba a descubrir. Los españoles que vivieron cerca de 1492 eran una fuente confiable de su biografía, pero los españoles de 300 años después ya carecían de esta conexión. Habiendo dejado claro que no existen argumentos históricos que prueben de una manera indiscutible la sucesión apostólica, veremos si al menos en cuanto a la enseñanza doctrinal, esta sucesión apostólica puede ser probada. Si la enseñanza es traspasada fidedignamente, entonces tendré que reconocer que he perdido el debate. Pero si logro probar que la enseñanza no fue traspasada fidedignamente, entonces mi oponente tendrá que reconocer que la sucesión que clama la Iglesia constantiniana es falsa. Analicemos ahora las dos ramas más grandes del catolicismo constantiniano, que son los romanos y los ortodoxos. Veamos si ambas ramas creen lo mismo. Esta es la lista de diferencia. Número 1, para los ortodoxos es suficiente compartir una fe, mientras que los católicos necesitan un solo jefe sobre toda la Iglesia. 2, la Iglesia Católica cree que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para la Iglesia Ortodoxa el Espíritu Santo solo procede del Padre. 3, la Iglesia Católica cree en el purgatorio. No hay purgatorio en la Iglesia Ortodoxa. 4, la Iglesia Católica cree en el dogma de la Inmaculada Concepción. Los ortodoxos creen que ya nació como todas las personas. 5, la Iglesia Católica cree en la primacía del Papa. Los ortodoxos no reconocen la primacía de un obispo. 6, la Iglesia Católica cree en el dogma de la infalibilidad del Papa. Los ortodoxos solo consideran infalibles los concilios ecuménicos. 7, los ortodoxos hacen la señal de la cruz de derecha a izquierda. Los católicos la hacen de izquierda a derecha. 8, en la Iglesia Católica el cura no puede estar casado. Los sacerdotes ortodoxos pueden casarse. 9, el clero ortodoxo principalmente usa barba. El clero católico como regla general no lleva barba. 10, el catolicismo enseña que la gracia es creada por Dios para las personas. Los ortodoxos creen que la gracia no es creada. 11, los ortodoxos usan pan con levadura en la Eucaristía, mientras que los católicos sin levadura. Por razones de tiempo no incluir la lista entera de diferencias, las cuales es enorme. Mi oponente cree que ambas ramas tienen sucesión apostólica. La pregunta es, ¿cómo es posible que ramas tan diferentes vinieran de los apóstoles si los apóstoles enseñaban una sola doctrina? Mi oponente, al no poder probar la uniformidad doctrinal de occidentales y orientales, no podrá probar que el catolicismo tuvo contacto histórico con los apóstoles y dejará descubierto que su fundador es Constantino. Vayamos a otro punto que prueba de que Roma no tiene conexión con los apóstoles. En el siglo IV, el catolicismo se dio a la tarea de recopilar la información histórica de la Iglesia. Esto se hizo por orden de Constantino y fue protagonizado por Eusebio de Cesarea. Si existía una conexión histórica con los apóstoles y primeros cristianos, es lógico pensar que la Iglesia de Roma tuviera pleno conocimiento de la doctrina practicada por ellos. Pero el intento desenfrenado de indagar en la fe de los primeros cristianos denota y prueba de que no existía tal conexión. Si leemos los escritos de Jerónimo, veremos que él tuvo que indagar en los escritos de los primeros cristianos para poder determinar qué libros tenían autoridad eclesiástica y cuáles no. Es importante comprender que ni siquiera la iglesia que estaba en Roma en el siglo IV tuvo conexión histórica con la iglesia romana de los primeros siglos. Esto se prueba en la completa ausencia de documentos de los primeros obispos romanos. Pongamos el ejemplo de la misma lista de papas que da el Vaticano. Los 3 primeros supuestos sucesores de Pedro son Lino, Anacleto, Ocleto y Clemente. No existen escritos de los 2 primeros que estuviesen en el poder de la iglesia romana. Del único que se conoce una carta es de Clemente enviada a los Corintios y que por lo tanto estaba en poder de la iglesia de los Corintios. ¿Por qué razón la iglesia de Roma no tiene huellas históricas de Lino y Cleto? Pero peor aún, no solo de ellos, sino que no tiene casi nada de ninguno de los 32 supuestos sucesores de Pedro desde Lino hasta Constantino. La primera clara evidencia o referencia de la vida de estos primeros obispos es el Liber Pontificalis del 523, porque anterior a esto solo fueron mencionados sus nombres en simples listas que curiosamente fueron redactadas por cristianos, la mayoría no romanos como Ireneo. ¿Cómo sería posible creer que Roma era el centro del cristianismo y que tenía conexión con los apóstoles y primeros cristianos si no tenía huellas históricas de esto? Claro que alguien inteligente no creerá esto, pero veremos que esto a partir de Constantino cambió. Constantino, siendo un político, se dio cuenta de que se necesitaban pruebas históricas que conectaran a Roma con los apóstoles y por esto ordenó la recopilación no solo de documentos históricos, sino también de reliquias de mártires e incluso inventó la farsa de saber dónde estaban los huesos de Pedro.
Constantino, al ser emperador romano, conocía la importancia de las reliquias para someter al pueblo en culto religioso. De hecho, la antigua religión romana tenía un gran culto a las reliquias, las cuales llamaban Pignora Imperi. La más famosa Pignora Imperi eran las cenizas de Orestes. Mi oponente lo he visto defender la historicidad de Roma en base a las reliquias, pero al parecer él ignora que quien ordenó recuperar las reliquias fue el padre del catolicismo, es decir, Constantino. De hecho, su madre fue la descubridora de la supuesta cruz de Cristo en Israel. Es decir, que la Iglesia Católica posee reliquias no porque tenga una conexión con los primeros siglos, sino porque Constantino se propuso falsificar esta conexión buscando reliquias y trayéndolas a Roma. Luego de haber probado irrefutablemente que tanto la historia como la enseñanza eclesiástica desmienten cualquier tipo de conexión con los apóstoles, vayamos al plano bíblico. La iglesia constantiniana, la cual se nombra católica, defiende la falsa sucesión usando varios textos de la escritura, los cuales explicaré para refutar esta falsa doctrina. Veamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Hemos visto, ¿verdad?, que él ha tratado de decir que había un episcopado, ¿verdad? Él se ha basado en esto, en esta sucesión de obispos. Estas citas apoyan la sucesión apostólica absolutamente para nada. Estas citas solamente hablan de un orden eclesiástico, el cual existe en todas las iglesias de la cristiandad. Es claro que es necesario nombrar ministros para que continúen el trabajo sin la necesidad de que la ordenación sea ininterrumpida. Además, que la historia prueba de que esta no era la manera universal de nombrar obispos, sino solo una recomendación personal de Pablo a sus dos colaboradores. Veamos tanto en la Didaché como en cánones conciliares que los obispos no eran nombrados por otros obispos o presbíteros como en una sucesión, sino por la misma congregación, la cual por supuesto no tenía orden sacerdotal, según lo exige la iglesia constantiniana. Leamos. Didaché, capítulo 15. Elegidos pues obispos y diáconos dignos del Señor, varones mansos, indiferentes al dinero, veraces y probados, porque también ellos administran para vosotros el oficio de los profetas y doctores. Está hablando con el pueblo porque el ministro es el que ministra al pueblo. Concilio de Cartago, carta 67 de Cipriano de Cartago. 1. El pueblo tiene poder por derecho divino para elegir a sus obispos. 2. El pueblo tiene también el poder para quitar a los ministros de la iglesia cuando son indignos. Es decir, que los obispos no eran nombrados ni consagrados necesariamente por otros obispos, ni les eran impuestas las manos como única señal de nombramiento. El pueblo propio tenía el derecho divino para consagrar e incluso expulsar obispos. Esto lo vemos también en la carta de Clemente a los Corintios, los cuales habían removido al obispo, y Clemente los reprende solo porque lo hicieron injustamente, pues el obispo removido era un hombre santo. Pero vayamos más profundamente y veremos una dicotomía entre la doctrina primitiva de nombrar obispos y la doctrina constantiniana de nombrar obispos. El magisterio católico deja claro que solo el Papa puede nombrar obispos. ¿Es esta la doctrina de la Iglesia de Cristo? Vimos con la historia de que no es así. Una de las principales características de la verdadera Iglesia de Cristo es que no es monárquica, pues el pueblo tiene el poder de Dios, pero la Iglesia constantiniana tiene al Papa suplantando a Cristo y robando el poder de la Iglesia. Veamos la opinión de un famoso teólogo católico sobre el término sucesión apostólica en la iglesia primitiva. José Ignacio González Fausto, ordenado sacerdote el 28 de julio de 1963, que posteriormente se doctoró en teología en la Universidad Austriaca de Innsbruck en 1968, dice en su libro Ningún obispo impuesto. Cito: la iglesia primitiva no llamaba sucesores de los apóstoles a todos los obispos, sino solo a aquellos que presidían una iglesia fundada por algún apóstol: Corinto, Tesalónica, Filipo, etc. La razón es que la sucesión apostólica no es sucesión en el cargo, sino entrega y recepción oficial para dosis de la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que más interesaba a la iglesia en su lucha contra el gnosticismo. Suceder, escuchen lo que dice, suceder no significaba en aquellos momentos ser nombrado por, sino ser enseñado por y mantenerse fiel. Fin de la cita. Esta es una gran refutación a lo que enseña la iglesia constantiniana de que todos los sacerdotes y obispos son sucesores de los apóstoles haber sido nombrados por el clero católico. Ningún sacerdote o obispo católico actual tuvo ningún contacto con los apóstoles ni recibió la doctrina de ellos. Repito el fin de la cita de este gran teólogo. Suceder no significa en aquellos momentos ser nombrado por, sino ser enseñado por y mantenerse fiel. Mi oponente dirá que aunque los apóstoles están históricamente distantes, aquellos obispos del siglo I traspasaron fielmente sus enseñanzas y por esto los obispos actuales son también sucesores. Pero esto ya lo refuté porque la iglesia ortodoxa tiene más sedes apostólicas que la romana y ambas creen en cosas diferentes. Así que la transmisión fidedigna de la doctrina apostólica es una gran farsa.
Dejando a un lado las falsedades constantinianas, vayamos a las verdaderas características de la iglesia de Cristo. Número uno, es doctrinalmente fiel a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Juan 8:31 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Escucho mi voz. Apaguen los micrófonos, por favor. 5 minutos, pastor. El 90% de las doctrinas católicas no fueron enseñadas por Jesús, los apóstoles y los apóstoles. No existe un documento escrito por ellos o escrito por un testigo de ellos que atestigue de primera mano que ellos enseñaron veneración de imágenes, infalibilidad del obispo de Roma, indulgencia, celibato obligatorio para presbíteros, primacía del obispo de Roma, asunción de María, inmaculada concepción de María, y la lista sería enorme. Yo reto a mi oponente a que muestre 5 doctrinas esenciales del cristianismo evangélico que no hayan sido enseñadas por Jesús y sus apóstoles. Yo pudiera nombrar más de 50 católicas que no tienen presencia en la enseñanza apostólica. Por lo tanto, en cuanto a permanecer en la palabra de Cristo y los apóstoles, la iglesia católica no califica para ser la iglesia de Cristo. En cambio, la evangélica sí. Sin duda, mi oponente dirá que por antigüedad nosotros no calificamos, pero yo he probado que la antigüedad del catolicismo solo puede ser documentada con pruebas a partir del siglo IV y no antes. Además, provee de que en los tiempos primitivos todas las denominaciones verdaderas y falsas tenían la misma antigüedad, incluso apostolicidad, pero solo la fidelidad a la doctrina las hacía verdaderas. Por lo tanto, la antigüedad no define absolutamente nada. Por otra parte, no solo la iglesia romana aclama este argumento, sino también la iglesia griega, armenia, copta, siríaca y muchas más, que datan igualmente del siglo IV. Así que si por antigüedad fuera, la iglesia romana no aventaja a las que demás compiten. 2. La iglesia es evangelística. Marcos 16:15, le digo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jamás la iglesia católica evangelizado, si bien es cierto que trajo el cristianismo a América, no lo hizo de una manera evangelística, sino ayudada por los ejércitos conquistadores, por lo que no hubo evangelización, sino conquista religiosa. Lo mismo hizo con los paganos europeos, los cuales mató, y los que quedaron convirtió a base de los ejércitos de los reyes de Europa. Cabe decir que algunas órdenes católicas sí practicaron la evangelización, como los benedictinos y otras, pero como regla general jamás la iglesia católica promulgó el evangelio como lo hicieron los apóstoles. En contraposición, la iglesia evangélica, a pesar de ser menos rica en cuanto a recursos económicos, evangelizó a los 5 continentes. Las pruebas hablan por sí solas. En el siglo XX, el cual fue el siglo de avivamiento de la iglesia cristiana, el evangelio llegó a más lejos que en todos los siglos de catolicismo romano. Número 3, ¿cuánto tiempo, minutos me queda? Es una iglesia perseguida. Minutos me quedan. 3 minutos, pastor. Ok. Es una iglesia perseguida. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin este será salvo. La iglesia constantiniana clama que ellos también eran los cristianos de los primeros 3 siglos y que en ese tiempo fueron aborrecidos, pero estudiemos qué dijo Jesús: mas el que persevera hasta el fin este será salvo. Aquí Jesús, aunque habla individualmente a cada cristiano en su tiempo, también hace ver que estas palabras se extienden hasta el final de los tiempos y no solo los primeros 3 siglos del cristianismo. Aún si aceptáramos la farsa de que los cristianos primitivos eran católicos, esto no concuerda con la Biblia. 3 siglos de persecución y luego 18 de dominación total mundial, porque el Vaticano es uno de los poderes más grandes que ha conocido la humanidad. En cambio, los cristianos siempre hemos sido perseguidos en los primeros 3 siglos por los romanos imperiales y luego por los romanos papales en las diferentes inquisiciones. Si bien es cierto que en la historia de la iglesia cristiana han existido algunos eventos lamentables, esto no es comparable con los siglos de inquisición, muerte y tortura protagonizados por la iglesia que fundó Constantino. La iglesia es universal, la iglesia de Cristo es universal, pero no de nombre, sino que se extiende por todo el mundo de una manera no centralizada como la iglesia católica con un emperador supremo llamado Papa, Gran Padre, sino por incontables iglesias locales con gobiernos eclesiásticos locales. El nombre de iglesia universal que lleva la iglesia constantiniana es una ofensa al término, porque esta iglesia no respeta la universalidad, sino que es completamente centralizada en Roma. Esto jamás fue así, ni en la Biblia ni en la iglesia primitiva. Vemos claramente el intento de emitir. Yo lo voy a dejar ahí, gloria a Dios, y voy a continuar el argumento cuando regrese mi otro tiempo. Ok, vamos a dejar que entre Joel o baja así mismo, y yo te mido el tiempo. Sí, me lo mide, pastor. Ok, está bien. 15 minutos. Ok, yo bien. Tengo, creo que Joel tenía mal mi tiempo, ¿verdad? Ahora es que tengo 17 minutos aquí marcado. Creo que hubo problemas ahí con el tiempo de Joel. No, bueno, pastor, yo vi que usted empezó a las 8
8:53 de la noche, aquí hora de... Yo tengo el cronómetro encendido aquí. No hay problema, no hay problema de todas formas. Yo voy a poner el cronómetro en pantalla para que no tengamos divergencia en el tiempo. Ok, está bien, como usted guste. Muy bien. Entonces continuamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Mientras que el pastor va poniendo ahí el cronómetro o el tiempo en la pantalla, queremos agradecer al pastor por su tiempo de exposición. Creo que ya hemos finalizado con este primer bloque de lo que es 20 minutos de exposición, cada uno de ellos, tanto el teólogo católico Guido Rojas como el pastor Eduardo Gutiérrez. Ahora vamos a entrar al bloque. No lo pude compartir en pantalla, se me cierra el navegador, así que Joel, sigue tú con el tiempo. Yo de todas maneras voy a medir el tiempo aquí. Adiós. Ok, está bien. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el bloque de refutación. Un bloque de refutación, cada uno va a tener 15 minutos para refutar los argumentos de su oponente. Antes de entrar a este bloque, quisiera, por favor, que me informen el otro tiempo que viene, ¿cuántos minutos dura, por favor? 15 minutos. No, el tiempo después de terminado estos 15, viene creo que otro tiempo de... 5 minutos, 5 minutos. Últimos 5 minutos de contrarrefutación. Ok. Muy bien. Entonces, sin más que decir, sin más preámbulo, voy a cederle el tiempo al teólogo católico Guido Rojas para que pueda empezar con sus 15 minutos de refutación. Adelante, Guido. Bueno, bien, gracias. Bueno, nosotros escuchamos al pastor Eduardo Gutiérrez. Lo que yo alcancé a percibir es él tiene un libreto ya previo en su computador y diciendo, pues, en su exposición de cosas que a veces yo ni siquiera coloqué, pero bueno, está bien. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos del pastor Eduardo Gutiérrez con el respeto que merece es que el pastor nunca da la confesión a la cual él pertenece. O sea, decir que él es un pastor evangélico, eso queda muy por la nube porque eso no es así. O sea, el pastor nunca ha dicho si es un evangélico luterano, presbiteriano, calvinista. Entonces, cuando habla así, entonces, por eso nosotros pensamos que es un pastor que tiene pues su apostolado en los medios de comunicación en el ciberespacio, pero como tal nunca se ha identificado, por así decirlo, con una fe que sea propia de algunas de las iglesias que nace la Reforma Protestante, porque entre esas mismas iglesias hay gran cantidad de diferencias de orden dogmático, teológico y también desde el mismo punto de vista de la jerarquía, organización y lugar y tiempo y espacio en el cual fueron cada una fundada. El pastor dice que la Iglesia Católica la funda Constantino, eso es una leyenda negra, eso es completamente falso. Si eso fuera así, tendría que el pastor demostrar cuál es la iglesia anterior a esos, al siglo II, III y IV, porque yo di bases de cómo Jesucristo funda su iglesia, lo expliqué con la Biblia. Yo no lo estoy explicando desde un libreto ya previamente hecho por el pastor, yo estoy utilizando solamente Biblia, y estoy utilizando Biblias católicas y Biblias evangélicas. Entonces, eso también, ¿por qué el pastor Eduardo Gutiérrez no nos muestra entonces o un pastor o un historiador o un teólogo de su iglesia con nombre propio del siglo II, III y IV anterior a Constantino? Y si esa misma iglesia a la cual el pastor pertenece fue también perseguida por la Iglesia Católica. Pero eso así como el pastor lo pinta, como siempre lo hace, hablando de historiadores, por ejemplo, Eusebio es un historiador cristiano del siglo IV, pero entonces ahí el pastor se queda completamente corto en sus argumentos, porque nunca ha demostrado, nunca ha querido decir el pastor a cuál denominación pertenece. Entonces ahí entonces no, yo sí me he identificado como un católico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, del Papa Francisco, que es sucesor 267 de Pedro, y eso es lo que he demostrado. Hablar de los ortodoxos, eso es del siglo XI, cuando hubo ese cisma, eso es de orden histórico, pero eso solo prueba que había solamente una iglesia, la Iglesia Católica, tanto en Oriente como Occidente. No había ni iglesias evangélicas, ni la iglesia del pastor Eduardo Gutiérrez, ni protestantes, porque eso solamente viene en el siglo XVI para acá. Entonces, por ese lado también, si de historia vamos a hablar, no hay forma que el pastor demuestre ni histórica, ni bíblica, ni arqueológicamente cuál es su iglesia. Y si es así, entonces que muestre documentos y pruebas como lo estamos haciendo, como siempre lo ha hecho la Iglesia Católica. Yo expliqué que la Iglesia Católica, ya desde la época de Nerón, y lo demostré con una Biblia evangélica, y puedo mostrar muchos más, hacia el año 64, y 67 fueron martirizados Pedro y Pablo. Eso es un hecho histórico, eso es un hecho que está demostrado también por los mismos historiadores evangélicos. Sus sepulcros están en iglesias católicas, eso no es una leyenda negra y eso es anterior a Constantino.
la basílica en San Pablo, San Pedro en el Vaticano, ahí están los huesos del apóstol Pedro. Quiera creer o no quiera creer eso, cualquier historiador de los mejores, los teólogos, lo acreditan. Por eso mostré la Biblia de las Américas. Yo por eso dije que iba a mostrar eruditos de la materia, no apologistas de las redes sociales. Son personas que tienen doctorados, maestrías, son personas que tienen autoridad en el caso. Después hablamos que ya también hacia finales del siglo I, cuando el mismo apóstol Juan escribe su compendio, para esa misma época, anterior al siglo I, un episcopo de Roma, que es Ignacio Antioquía, escribe una carta desde Roma, desde una jurisdicción en Italia a otra jurisdicción en Corintio, pasando el mar Mediterráneo, lo que hoy en día es Grecia, que es lo mismo que estaba haciendo Pablo cuando también desde Corintio manda también una carta a Roma. Aquí los papeles se cambian, o sea que ya habían episcopos, ya habían personas que lideraban la iglesia y así sucesivamente. Y vamos a mirar a ver, que no sea yo el que lo diga, que vamos a mirar a ver, que sea este historiador, teólogo y pastor metodista, Justo L. González, quien nos diga si realmente no existía la Iglesia Católica antes de Constantino. Vamos a mirar a ver, primero que todo él habla de Clemente Romano. Este es un libro evangélico, este es un libro de un erudito evangélico, ya dijimos, Justo L. González, es un doctor en teología de la Universidad de Yale. O sea, hablar de un doctor en teología es una persona que tiene peso, es una persona que sabe lo que está diciendo y que puede dar un libro de estos que haya apoyado por una editorial evangélica, que es la editorial CLIE. Dice textualmente lo que ese sofirma, que no había sucesión apostólica, a quien yo sí le creo más a Justo L. González, que tiene mucho más autoridad y que ha podido escribir un libro de esto y que es un conferencista de talla internacional. Dice, en la misma epístola que Clemente Romano da a los Corintios, eso es del año 97, dice, en esta epístola Clemente Romano aparece por primera vez la doctrina de ¿qué? De la sucesión apostólica, algo que niega tanto el pastor Eduardo Gutiérrez como los otros apologistas, pero que no tienen forma de mostrarlos porque para esa época no habían pastores de la iglesia evangélica, no habían sus teólogos, no había nada de esas cosas. Entonces, por ese lado, es muy fácil criticar a la iglesia católica, cuando para ese tiempo ellos no existían. Pero este historiador, que es teólogo, es pastor, metodista, sí nos dicen de una manera veraz, porque eso se puede mostrar, de que sí hay una sucesión apostólica por inspiración del Señor Jesucristo. Los apóstoles sabían que llegaría el día cuando habría necesidad de una autoridad en la iglesia. Por ello nombraron a ciertos santos varones para que les sucedieran, y estos a su vez iban nombrando a sus sucesores según era necesario. Clemente Romano conoció en vida al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, y ese es su tercer obispo. Ahora, la Didache también de esa misma época, Doctrina de los Apóstoles, significa doctrina, también fue escrito, es el primer, por decir, catecismo, manual de doctrina cristiana, que el mismo pastor también hizo alusión, fue escrito más o menos, se cree que en Siria o Palestina del siglo I. Vemos también Ignacio Antioquía, también en Antioquía, en Siria. Este también fue un discípulo inmediato del apóstol Pedro, y también nos dice, Justo L. González, aquí aparece por primera vez el término Iglesia Católica. No es con Constantino en el siglo IV, estamos hablando de principios del siglo II, o sea, casi 3 siglos anteriores también. Justo L. González también, de una manera, si ustedes quieren comprobar, a ver, esto está en la página 30, dice, para Ignacio la iglesia era una, lo mismo que estaba diciendo, una desde la época de los apóstoles, una también trasciende el siglo II, una siglo III, una en el siglo IV, una antes de la Reforma Protestante. Dice, y él es por quien por primera vez emplea el término Iglesia Católica. La unidad de la iglesia se basa en una jerarquía que representa a Dios Padre, a Cristo y a los apóstoles. O sea, ya para Ignacio Antioquía esa misma iglesia se había constituido con episcopos, con presbíteros y diáconos. Estamos hablando del año 107. Él escribe 7 cartas a las comunidades camino a su martirio en Roma. Esas cartas no son apócrifas, no son espurios, son documentos históricos que hasta este mismo historiador da como referencia. Entonces, ahí también ya sobre el peso, sobre quién tiene más autoridad, pues yo dejo al análisis de cada uno. Y también Policarpo de Esmirna, que también fue discípulo del apóstol Juan por esa misma época, que también lo decíamos de la misma Biblia de Jerusalén, para que no vean que esto no es invento de los católicos también. En su martirio a Policarpo, escrito a la comunidad de Filomenia y también a toda la iglesia católica. Eso es también más de la primera década del siglo II. O sea que el término iglesia católica se conocía ya desde el siglo II. Vemos que también habían episcopos, como era Clemente Romano, episcopos como Ignacio Antioquía y episcopos como Policarpo de Esmirna.
sucesores directos de los apóstoles y por eso se le conocen como padres apostólicos. Eso es sacado, como le digo yo, de una fuente que es evangélica y cualquier persona puede investigar. Eso no es leyenda negra, eso nadie está ocultando doctrina, eso cualquier persona se puede meter en un navegador y puede cotejar también esta información. Vamos a ver con otra característica de la iglesia, porque teológicamente vamos a mirar a ver lo que aparece en la carta a los Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, otra vez otra característica de la misma iglesia que estábamos diciendo, que nace con Jesucristo. Eso tampoco el pastor lo ha podido demostrar, no lo puede mentir. Si la iglesia católica es una que nace con Jesucristo, ¿en qué momento deja de ser católica? O sea, ¿en qué momento hay ese cisma? ¿En qué momento pasa esas herejías? Y si la iglesia católica es del siglo IV, ¿dónde está la iglesia verdadera? Anterior a Constantino. Y entonces tendría que desmentir a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, y tendría que desmentir también a Clemente Romano, como le mostramos anteriormente. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23, dice el apóstol Pablo sobre esa misma eclesiología, dice: sometan todo, que Dios sometió todo bajo los pies de Jesucristo y lo constituyó la cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todo. O sea, aquí vemos que esa iglesia que funda Jesucristo en el siglo I tiene como cabeza a Jesucristo por la misma exposición del Padre, y el término plenitud, pleroma en griego, es llenarlo todo. O sea, no hay nada que abarque por fuera de esa iglesia. O sea, ¿a quién hay que creerle más? Si Jesucristo está mintiendo o mienten los apologistas evangélicos con su celo anticatólico para demostrar también desde los mismos inicios del siglo I de que sí había una iglesia, que había una asistencia del Espíritu Santo y que lo abarca todo. O sea, comienza acá plenamente, lo llena todo, el Espíritu Santo llena todo en la única iglesia de Jesucristo. Ese mismo término, pleroma, dice acá, a la iglesia cuyo cuerpo es Jesucristo se le puede llamar plenitud. Es en el sentido de que abarca todo el mundo nuevo, que participa en cuanto el marco de la humanidad y la regeneración universal bajo la autoridad de Cristo, Señor y cabeza. La expresión adverbial todo en todos intenta sugerir una amplitud ilimitada. O sea, no hay nada más. O sea, no hay nada que la plenitud que llena la iglesia católica esté por encima de ella. Porque todas las demás iglesias en la Reforma Protestante fueron iglesias fundadas por hombres. Martín Lutero funda la iglesia evangélica en Alemania. El rey Enrique VIII funda la iglesia anglicana en Inglaterra y Juan Calvino funda la iglesia calvinista en Suiza y en Francia con Zwinglio. De ahí vienen todas las otras iglesias metodistas, bautistas, episcopalianos, congregacionistas y demás. Eso es algo que cualquier persona puede mostrar por la historia. Los evangélicos no pueden demostrar, el pastor no puede demostrar que su iglesia es desde los siglos primeros. Puede criticar toda la iglesia católica, puede colocar todo lo que él quiera, decir de leyendas negras, pero la historia no miente, la arqueología no miente, porque ahí están las mismas pruebas. Ahora, hay otra característica también de esa misma iglesia que aparece también en 1 Timoteo capítulo 3, versos 4, 14 y 16, también una característica muy importante, y estamos hablando de doctrina apostólica. Estamos hablando de doctrina apostólica. 5 minutos, Guido. Apague el micrófono, por favor. En 1 Timoteo 3, 14, 16 dice también el apóstol Pablo, dice, la iglesia y su ministerio en la piedad. Dice Pablo a Timoteo, que es un episcopo, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Pero si tardo, para que sepas cómo despostarse, mire bien lo que dice, en la casa de Dios. Vamos a ver que en la casa de Dios con que lo identifica el apóstol Pablo. Dice, con la iglesia del Dios vivo. O sea, hay una iglesia del Dios vivo que tiene dos características, que es columna y fundamento de la verdad. ¿Cuándo esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad deja de ser así? Porque entonces en el siglo I, el siglo II, ya sucesores inmediatos de estos apóstoles, como son Ignacio de Antioquía, Clemente Romano y Policarpo de Esmirna, ya le da más catolicidad y ya ese término iglesia católica se vuelve, por así decirlo, de uso común. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Aquí vienen dos características. Primero, el apóstol Pablo identifica que la iglesia de Cristo es una, que es una iglesia del Dios vivo, que tiene dos protagonismos, es columna y baluarte de la verdad. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que lo llena todo. Pero también hay una norma de fe de estos primeros cristianos que dice, a Jesucristo se ha manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, apareció en los ángeles, proclamado a los gentiles, creyó en el mundo y llevó a la gloria. Eso es como, por así decirlo, de los primeros credos de fe de los mismos cristianos. Ese mismo credo, por esa misma magnitud que estamos hablando, la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo en esa iglesia que lo llena todo, lo encontramos también en un credo que utilizaban los primeros cristianos en Roma, anterior a lo que el apóstol, a lo que nuestro amigo, el pastor Eduardo Gutiérrez nos está diciendo, del siglo IV, en la página 58 otra vez, de este mismo Justo L. González, aquí está,
Justo L. González, en la página 58 nos dice también que los cristianos católicos de Roma del siglo III, ya para esa época, anterior a Constantino, tenían un credo de fe que también es lo mismo, la misma base doctrinal de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en esa misma relación directa en una sola iglesia. Ese credo se conoce como el credo de los apóstoles o antiguo símbolo romano que dice así, que era lo que le decían a los primeros cristianos cuando iban a recibir el bautismo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Les preguntaban. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo, de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y al tercer día se levantó, vivo entre los muertos, se ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos, a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y también le preguntaban a los primeros cristianos, ¿crees en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Esa es una confesión de fe de los primeros cristianos en el siglo III. En el siglo III se identifica a una iglesia que es santa por Jesucristo y ya desde el principio del siglo II vemos que esa iglesia se llama católica por dos discípulos inmediatos de los apóstoles, como vimos de este libro, por Ignacio de Antioquía y por Policarpo de Esmirna. No hay forma de demostrar que esa iglesia por pecados o todo lo que usted quiera ha desaparecido o ha dejado de tener la asistencia del Espíritu Santo, porque lo vimos en todas las mismas citas bíblicas que a continuación relaté, tanto de Biblias católicas como de Biblias evangélicas, con pruebas históricas, con pruebas arqueológicas que cualquier persona, invito para que cualquier persona pueda mucho más y mirar a ver si estoy diciendo la verdad o estoy diciendo mentiras. Porque no puedo creer yo que biblistas católicos, biblistas evangélicos e historiadores y teólogos evangélicos estén todos en contra de lo que el mismo pastor Eduardo Gutiérrez nos está diciendo, que la iglesia católica nació con Constantino. Anterior a esa vimos que ya existía, había jerarquía, la misma iglesia era perseguida, o es que la iglesia católica, ¿cuáles evangélicos persiguió en el siglo segundo, tercer y cuarto? Que el pastor Eduardo Gutiérrez me nombre un solo pastor de su iglesia que fue perseguido por los católicos en el siglo segundo, tercer y cuarto. A ver, y no lo va a poder demostrar. Entonces, ahí termino mi exposición, como decía yo, con la Biblia, con exégesis, con hermenéutica, con pruebas históricas, con pruebas arqueológicas, con biblistas católicos, con biblistas evangélicos y también con Justo L. González, que a mi parecer es uno de los mayores eruditos en la materia y que tiene no solamente este libro, sino muchos más, que no es católico, sino es metodista. Bien, con eso termino entonces mi segunda intervención y vamos a dar paso también para que el pastor Eduardo Gutiérrez nos dé sus apreciaciones. Adelante. Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias, Guido Rojas, por tus 15 minutos de refutación. Muy bien, ahora vamos a cederle el tiempo de 15 minutos también de refutación al pastor Eduardo Gutiérrez. 15 minutos a partir de ahora. Adelante, pastor. Sí, perfecto. Y no me digas cuando me queden 5 minutos. Yo tengo el tiempo aquí. Ok, entendido, pastor. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, Guido empezó con un ad hominem, en vez de atacando mi denominación, que yo no digo la denominación que es, simplemente no lo digo para que los apologistas católicos no busquen, ¿verdad?, manera de atacarme. Ahora, esto no tiene que ver que yo sea pastor o no, así yo sea una oveja, yo tengo una denominación, así que atacar mi pastorado porque no digo una denominación es una falacia, aunque sea una oveja, igualmente tuviera una denominación. Así que esto es falso. Ahora, él dice, ¿verdad?, que ¿por qué no muestro un pastor en los primeros siglos? Él tiene que entender que nosotros como iglesia no clamamos de ninguna forma venir históricamente de los apóstoles, sino doctrinalmente. La carga de la prueba de demostrar la historicidad está sobre él, porque esa es la premisa que él defiende, y él no pudo demostrar de ninguna forma que él venía de los apóstoles. Bueno, lo único que hizo fue atribuirse, ¿verdad?, pensamiento de teólogos evangélicos para poder apoyar su postura. Él tenía que haber mostrado pruebas católicas y eso no lo hizo. Ahora, él usó biblistas evangélicos, teólogos evangélicos, pero él lo hizo de una manera falsa. ¿Por qué razón? Porque él sabe bien que Justo L. González, cuando menciona católica, no se refiere a la iglesia de Roma. La pregunta es, ¿por qué razón Justo L. González no es de la iglesia de Roma si él cree que la iglesia de Roma es la iglesia de Cristo? Así que con esto refuto todos los comentarios que Guido Rojas expone de cualquier teólogo evangélico. Nosotros utilizamos la palabra católica, ¿verdad?, para llamarla universal. La iglesia universal. La iglesia de Cristo es universal, pero no de nombre, sino que se extiende por todo el mundo, no de una manera centralizada, como ya dije, como la iglesia católica con un emperador supremo, sino con iglesias locales, con gobiernos eclesiásticos locales, ¿verdad? Esa es la universalidad. Y Justo L. González, como todo cristiano evangélico, entiende eso y Guido lo sabe, pero lo usa para mentir, ¿verdad?
Ahora, una iglesia centralizada, eso no existió jamás en la Biblia, nunca y de ninguna forma, gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, que la escritura nos enseña una iglesia que no es centralizada. Vemos a un apóstol Pedro predicando a los judíos y vemos a un apóstol Pablo predicando a los gentiles. No veo un super apóstol en la Biblia, eso no existe. No existe en la Biblia vestigio ninguno de centralización del cristianismo, no ser en Jerusalén los primeros años. Él mismo, ¿verdad?, habló solamente, las únicas pruebas que él puso es del cristianismo en Judea y en Samaria. Él nunca llegó a Roma porque no puede. Jamás la Biblia muestra otra ciudad como meca del cristianismo, ni Éfeso, en la cual albergó al apóstol Juan, ni Antioquía, que tuvo a Pedro y Pablo, y mucho menos Roma. La Iglesia Católica es todo lo contrario, universal, porque es centralizada. Hay que comprender que universal no solo significa que se encuentra en todos lados, sino que pertenece a todo el mundo. Y eso es lo que significa universal. Por ejemplo, la libertad del hombre es universal, es un derecho universal. El teólogo Guido Rojas ni siquiera sabe qué significa la palabra universal y la usa para defender su iglesia. La palabra universal no solo significa que está en todo el mundo, sino que pertenece a todo el mundo, por lo tanto no es de Roma. Ahora, en cambio, la iglesia cristiana sí es universal, pues en cada nación del mundo el Espíritu Santo levanta congregaciones bajo su divino mando. Están crece de manera libre y sin la obligación de pertenecer a un sitio, nación o líder específico. ¿Por qué? Porque somos universales. A esto se refiere, ¿verdad?, Justo L. González, no a la iglesia romana. Yo reto a Guido Rojas que llame a Justo L. González y le pregunte que si la iglesia de los 3 primeros siglos era la iglesia papal. Eso no lo va a poder hacer y él sabe, y es deshonesto, ¿verdad?, que él use este tipo de comentarios. Ahora, él dice, ¿verdad?, que cuál es la iglesia anterior, y él tiene que entender que la iglesia de Cristo es un cuerpo místico, no tiene tiempos. Cada cristiano que nace, cada alma que se convierta al Señor pertenece a la iglesia. No hay iglesia antes y después, ha habido una sola iglesia a lo largo de los siglos. Ahora, esa iglesia tiene un remanente, lo dice bien claro la escritura. La iglesia no es solo un pueblo completo. Dice que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Él habló del primado de Pedro, ¿verdad? Y él dijo que la iglesia católica no creía que Pedro era la roca, que la roca era Cristo y todas esas cosas. Pero esto es falso, eso lo voy a mostrar ahora con el catecismo. Vamos a ver qué dice el catecismo numeral 552 del Colegio de los 12 Apóstoles. Simón Pedro ocupa el primer lugar. Dice: Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo de fallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. ¿Cuál es la roca inquebrantable de la iglesia de Roma? Es Jesucristo. No, Dios, tú tienes que respetar tu magisterio. Numeral 552 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, tú me hablaste, ¿verdad?, de teólogos evangélicos, pero yo te hablé de teólogos católicos. Te hablé de teólogos católicos, pero te voy a seguir, ¿verdad?, hablando de la universalidad de la iglesia. Ignacio de Antioquía, del cual tú hablaste, dejó claro que el concepto de católico es todo lo contrario que la iglesia constantiniana cree. Ignacio escribió: donde quiera que apareciera el obispo, ahí estará la muchedumbre. El modo que donde quiera que estuviera Jesucristo, ahí estará la iglesia católica. Veamos que Ignacio veía a la iglesia como un gobierno local y no centralizado papal. Él no dice donde está el obispo romano, centralismo, sino donde está el obispo, es decir, el líder local, pacatá. Ahí está el pueblo. Deja también claro que donde está Jesucristo está la iglesia católica, es decir, que Ignacio era profundamente cristiano evangélico, pues él veía a la iglesia de manera local y con un gran líder, cual es Jesucristo. En la eclesiología de Ignacio no estaba incluida una cabeza visible llamada papa. Mi oponente solo puede probar, o solo ha tratado de probar, que su iglesia es antigua, y esto es cierto, pero es una antigua herejía, surgida en el siglo IV, pero no podrá probar que es receptáculo de la doctrina apostólica porque no la practica. No importa cuánto diga, ¿verdad?, que los evangélicos nacimos ayer, porque podemos probar que creemos lo mismo que enseñó Jesús y los apóstoles. Ahora, tampoco importa cuánto diga que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro, porque la iglesia constantiniana no cree lo que creía Pedro. Por ejemplo, Pedro no creía, según 1 Pedro 3:21, que el bautismo quitaba las inmundicias de la carne, y la iglesia católica cree que el bautismo quita el pecado original. Ahora, yo también le puse, ¿verdad?, le dejé claramente información de teólogos católicos.
Por ejemplo, primeramente cité a Peter Lampe, que aunque no es católico, es uno de los más grandes eruditos del mundo respecto a la patrística. Y yo dije bien claro, yo nunca negué que la iglesia primitiva hacía llamamiento a una sucesión apostólica, pero no en cuanto a autoridad, sino en cuanto a legado doctrinal, algo que la iglesia católica no tiene, y sus doctrinas lo confirman cuando no son semejantes a las que ellos predicaron. Ahora, vamos a leer bien claro, ¿verdad?, lo que dice este teólogo católico sobre la sucesión apostólica. Veamos la opinión de un famoso teólogo católico sobre el término sucesión apostólica en la iglesia primitiva. José Ignacio González Faust, estoy dando su nombre, sacerdote, ordenado sacerdote el 28 de julio de 1963 y graduado de doctor en teología en la Universidad Austríaca de Innsbruck en 1968, dijo en su libro Ningún obispo impuesto, así se llama el libro, donde él mismo refuta todo esto de la iglesia católica. La iglesia primitiva no llama sucesores de los apóstoles a todos los obispos, sino solo a aquellos que presidían una iglesia fundada por algún apóstol, Corinto, Tesalónica, Filipo. Es decir, que la sucesión apostólica no era la iglesia católica tiene sucesión apostólica, sino aquel obispo tiene sucesión apostólica, aquel obispo tiene sucesión apostólica. La razón, sigue él diciendo, esto es cita de él, la razón es que la sucesión apostólica no es sucesión en el cargo, sino entrega y recepción oficial para dosis de la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que más interesaba a la iglesia en su lucha contra el gnosticismo. Dice este teólogo católico, ¿verdad? Teólogo de verdad. Suceder no significaba en aquellos momentos ser nombrado por, sino ser enseñado por y mantenerse fiel. Fin de la cita. Así que yo jamás he negado que la iglesia primitiva hacía referencia a una sucesión apostólica. Yo lo que he dejado claro que la sucesión apostólica que defiende la iglesia católica es falsa, y eso lo he probado con citas bíblicas, lo he probado con teólogos católicos, lo he probado con la historia. Ahora vamos a ver qué él siguió diciendo, ¿verdad? Él dice que la iglesia es una sola. Vamos a ver cuánto tiempo me queda, por el tiempo aquí, ok. Que la iglesia es una sola y las demás son herejías. Esto es cierto. La única iglesia es aquella que se fundamenta sobre Cristo, los apóstoles y profetas, y no sobre Pedro y el obispo de la sede romana. Cualquier iglesia, incluyendo la iglesia romana, que se apartara de la verdad conforme a Juan 8:31 era una secta. En eso te doy la razón. Ahora, a través de la historia hay que buscar los cristianos, el remanente, porque la escritura, ¿verdad?, tiene una figura que es Israel. Israel siempre fue un remanente, no completamente un pueblo entero. La iglesia católica, ¿verdad? Vamos a ver que aglomera la mayoría de las herejías que tú has hablado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el simonianismo, perdón. Es común en la iglesia católica la venta de puestos eclesiásticos, y eso la iglesia católica lo ha reconocido a lo largo de la historia. Eso es una herejía. ¿Dónde está en el catolicismo? El pelagianismo, ¿verdad? El mismo Papa Francisco dijo que los ateos se pueden salvar si son buenas personas. Eso es pelagianismo. Es decir, el hombre no necesita a Jesucristo para salvarse. Tu propio obispo romano ha confesado que es pelagiano. El coliridianismo, ¿verdad? La iglesia católica le da culto a María por encima de los seres humanos. Ese culto le llama hiperdulia. Eso es coliridianismo. Y bueno, imagínate si te seguía nombrando. Tengo una lista aquí tremendo ya vimos, ¿verdad?, que él ha citado teólogos evangélicos, pero él no ha probado que estos teólogos creen que esa iglesia de la cual ellos hablan es la romana. Yo me río, ¿verdad?, cuando Guido Rojas en un debate dice: el teólogo católico fulano de tal. ¿Por qué no le preguntas a ese teólogo católico si esa iglesia católica es la romana? ¿Por qué no le preguntas a ese teólogo católico si esa sucesión apostólica es la del cura Luis Toro o del Papa Francisco? Claro que no. Claro que no. Ahora, un argumento, dice, la iglesia de Cristo, él dice, él me tiene que comprobar que la iglesia de Cristo se corrompió. Bueno, lo que se corrompió no fue la iglesia de Cristo, fue la eclesiología, es decir, fue el clero de la iglesia. Eso estaba profetizado en Hechos capítulo 20 del 28 al 30. Aquí te lo tengo, te lo voy a leer, que dijo el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros mismos, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, de los obispos, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Quiénes fueron? Los papas del siglo IV, ¿verdad?
Ahora, él tiene que entender que la iglesia es un remanente, no es iglesia católica que él habla, ¿verdad? Es decir, la iglesia de Roma. Vamos a leer Romanos 9:27 y Romanos 11:15. Por aquí te lo tengo para que entienda qué es lo que, bueno, no lo tengo, pero lo busco rápido. Romanos 9:27 y vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Dice también Isaías, clama tocante a Israel, y sabemos que Israel es figura de la iglesia. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Vamos a ver lo que dice Romanos 11, ¿verdad? 5. Romanos 11:5 dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por lo tanto, no es todo un pueblo, ese pueblo que ustedes buscan, ¿verdad? A lo largo de la historia que dicen, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia se corrompió. No, la iglesia estaba en las montañas perseguida por ustedes. Gloria a Dios. No sé si dejó algún punto más importante, ¿verdad? Yo probé, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia universal? No es la iglesia papal. Ninguno. Él dice que hay un solo pastor, que Ignacio dice que hay un solo pastor. Eso es cierto, pero el pastor es local, Guido. Donde está el obispo, ahí está el pueblo. Donde está el pastor, ahí está el pueblo. No, ¿dónde está el obispo de Roma? No, ¿dónde está el obispo de Roma? Gloria a Dios. Él dice que en el siglo I no habían denominaciones protestantes, y esto es cierto. Tampoco estaba la iglesia católica, ¿verdad? Tampoco estaba la iglesia católica. Vamos a leer Hechos 18:2. Gloria a Dios. Vamos a entender, tú dijiste, pusiste la prueba de que Pedro estaba desde Roma dirigiendo la iglesia porque escribe de Roma, pero se te olvidó algo, que la iglesia de Roma estaba en la diáspora, y eso lo dice Pedro, a los que están en el destierro. Vamos a ver Hechos 18:2. Y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, es decir, de Roma, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y los judíos también, los cristianos. Así que tú me estás hablando de Pedro dirigiendo la iglesia. No, vamos a ir a Primera de Pedro, a ver dónde estaba Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia. ¿Dónde estaba la iglesia católica en Roma? En ningún lado. Léete Hechos 18:2. Estaba repatriada, estaba desterrada. Así que bueno, yo he refutado, ¿verdad?, todos los argumentos que él dicho, por supuesto, ¿verdad? Es imposible en el poco tiempo que tenemos, pero ya en los 5 minutos entonces voy a pues atar cualquier cabo suelto que yo quiero que él pruebe que Justo L. González cree que la iglesia católica es la iglesia de Roma. Que él lo pruebe con su libro, Justo L. González. Que Justo L. González diga que la iglesia de Roma es la iglesia católica. Que la iglesia del Papa es la iglesia católica. Tiempo. Creo que se fue Joel, pastor. Creo que Joel ya. Seguimos los dos, ¿no? No, está aquí. Se sale, pero. Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias al pastor Eduardo Gutiérrez por sus últimos 15 minutos de refutación. Bueno, ya acabamos con este bloque de refutación. Ahora vamos a entrar al bloque de contrarrefutación. Este bloque va a constar de 5 minutos cada uno. Así que va a iniciar el teólogo católico Guido Rojas con sus 5 minutos de última argumentación o contrarrefutación. A partir de ahora, Guido, adelante, todo tuyo. Gracias, Joel. Bien, vamos entonces a mirar a estos 5 minutos. Por favor, apaga tu micrófono. Bien, reiníciame otra vez el tiempo. Bien, vamos entonces a reargumentar o darle idea principal de lo que estamos hablando. Primero, aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica. Yo eso lo tengo en físico, mi catecismo de la Iglesia. Vamos a mirar el numeral que el pastor está citando para darle la correcta interpretación porque lo está mal interpretando. Dice así: en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confió una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declara, o sea, palabra de Jesucristo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Veamos a ver si los que hicieron el catecismo están pensando que es la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Pedro.
Sigue diciendo, Cristo es la piedra viva, y da como referencia 1 de Pedro 2:4. Asegura a su iglesia, o sea, a la iglesia que es de Jesucristo, ¿ve? Edificada sobre Pedro, o sea, sobre la confesión de Pedro, pero sigue siendo Jesucristo la piedra viva. La victoria sobre el poder de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será una roca inquebrantable a la iglesia. Tendrá la misión, porque es inquebrantable, no es que sea la piedra principal, es una piedra inquebrantable porque tendrá la misión de custodiar esta fe ante los desfallecimientos y de confirmar en ella a sus hermanos, como aparece en Lucas 22:32. O sea, es piedra, pero Jesucristo es la piedra principal. No es que Pedro reemplace a Jesucristo, eso no lo está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. El mismo Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 11, nos aclara realmente cuál es en qué posición está Jesucristo en la iglesia, que es lo mismo que piensan nosotros. Dice, Jesús es la piedra desechada por vosotros, hablándole a las autoridades religiosas, los constructores, pero ahora van a ser la piedra angular. O sea, Jesucristo es la piedra angular, la principal piedra, la piedra viva, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero Pedro tiene una base importante, pero lo que es cimiento, pero como piedra principal, como roca principal, es Jesucristo. Ahora, el pastor Eduardo Gutiérrez habla en Romanos 11:15 del término remanente, pero ahí no habla de iglesia remanente. Son dos cosas completamente diferentes. Eso es algo que solamente está en la cabeza de los apologistas evangélicos. Es remanente en el sentido que viene del judaísmo, en el sentido que viene del remanente, que los mismos judíos desecharon a Jesucristo, los mismos judíos, sus mismas autoridades religiosas fueron los que lo condenaron, Anás, Caifás, el mismo pueblo judío fue el que lo entregó a Pilatos. Caiga nuestra sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Por eso es que se habla del nuevo Israel, de un Israel espiritual, como también lo menciona tanto. Ese Israel espiritual es ese remanente, es esa iglesia que es de Cristo, esa iglesia que ya no solamente son judíos, sino también son paganos, y es universal en el sentido pleno de la palabra, y que eso hay muchas bases históricas al respecto. Si vamos a hablar de doctrina del apóstol Pablo, él nunca dice que esa iglesia va a desaparecer. Si vamos a citar el apóstol Pablo, dice en Efesios 3:21, dice el mismo apóstol en Biblia evangélica, él no habla de iglesia remanentes, esa iglesia va a existir siempre. Dice así el apóstol Pablo, no dice que apostató, ni que después falló, ni que herejía, no esas cosas, no. El apóstol Pablo nunca utiliza ese término iglesia remanente. Más bien dice en la palabra de Dios que al Padre sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Vemos la unidad, lo mismo que expliqué siempre, la relación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en todas las generaciones y por todos los siglos de los siglos. O sea, se glorifica al Padre, al Hijo en la iglesia por todos los siglos y por todas las generaciones hasta el final de los tiempos. O sea, no hay ninguna iglesia remanente. Es la misma iglesia del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, anterior a la Reforma, después de la Reforma, porque eso mismo es doctrina paulina. Dice por último el pastor Eduardo Gutiérrez, que cita a Justo Legos. Él no tiene este libro, él no lo ha leído, yo sí lo he leído todo, y yo sí le creo más a este porque este es un doctor en teología. No creo que el pastor, con todo el respeto que merezca, tenga un doctorado en teología. Este sí tiene un doctorado en teología y él sí habla de la iglesia, inclusive después de Constantino, para también esa leyenda, eso que dice que apostató, no. Página 167, Justo L. González habla que él, ¿por qué no sea católico? Eso pregúntenle a él, eso no es problema mío, pero sí da fe que esa misma iglesia existía en el siglo I, con Ignacio de Antioquía, en el siglo II también, con Policarpo de Esmirna y también con Clemente Romano. Dice así, la iglesia. Ya hemos señalado que la eclesiología agustiniana, hablando de Agustín, un obispo católico en Hipona, en Argelia, frente al cisma donatista, para él la catolicidad, otra vez, de la iglesia consiste fundamentalmente en el hecho de que se haya presente en toda la tierra. Lo mismo que está hablando Efesios 3:21, la misma catolicidad con una jerarquía, episcopos, presbíteros y diáconos. La unidad consiste en el lazo de amor que une a quienes pertenecen a ese cuerpo único en Cristo. Donde no hay caridad, no hay unidad. Pero también es cierto que donde no hay unidad y no hay caridad, ni hay por tanto iglesia. La apostolicidad, nótese en lo que dice Justo L. González, la apostolicidad de la iglesia se basa en una sucesión apostólica de sus obispos, cuyo epítome se encuentra ¿en dónde? En Roma. Pues allí puede señalarse una sucesión, nótese en lo que dice Justo L. González, sucesión interrumpida a partir de Pedro, figura de toda la iglesia. Eso está en la página 167 de este libro que se llama Historia abreviada del pensamiento cristiano. O sea, por ese lado, entonces ya yo demuestro con pruebas históricas, porque entonces, resumidamente, Mateo 16:18, Jesucristo funda una iglesia, el poder de la muerte no puede vencerla. En Lucas 22:47 da un llamamiento universal. En Hechos 6:7 empieza en Jerusalén. En Hechos 9:31 esa misma iglesia se va extendiendo también en Judea, en Samaria,
en Galilea. En Romanos 16 vemos que ya también la iglesia está en Roma y el mismo Pablo, manda un saludo. En 1 Pedro 1:1, Pedro también desde Babilonia, que era Roma, así como lo dicen estos eruditos evangélicos, manda una carta a diferentes iglesias en Turquía. En Apocalipsis 2 y 3, el mismo también, apóstol Juan también manda 7 cartas a esas mismas también comunidades también que están en Asia Menor, ¿no? En Efesios 1, 22, 23 vemos que en esa iglesia de Jesucristo hay la plenitud, la pleroma, o sea, plenitud del Espíritu Santo. Y en 1 Timoteo 3, 14, 16 vemos que esa iglesia tiene 2 características: columna y fundamento de la verdad, y también tiene un credo, que es, por así decirlo, la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese mismo credo también lo vemos de una forma más completa, como lo dije también de Justo L. González, en un credo que llama el credo de los apóstoles en el siglo III en Roma, donde los primeros cristianos confesaban que había el Padre, que estaba el Hijo, que estaba el Espíritu Santo, que hay una iglesia que era santa y que también había resucitación de los muertos. O sea, esas son bases históricas, también hay bases bíblicas, bases arqueológicas. Ok, Guido, puedes terminar, puedes terminar tu argumentación. Bueno, me faltaba solamente decir que concluyo que hay bases bíblicas, lo vimos, hay bases eclesiológicas, hay bases de orden histórico, hay jerarquía también, hay cartas de estos jerarcas, discípulos inmediatos de los apóstoles, Ignacio de Antioquía, una carta de Roma a Corintio, 7 cartas de Clemente Romano, 7 cartas de Ignacio de Antioquía, es el que primero coloca el título de Iglesia Católica. Ya habla de que habían episcopos, presbíteros y diáconos. Otro episcopo también en Esmirna, Policarpo también, fue martirizado, también utiliza el término católica, lo vimos de este libro. También en el siglo V, también Agustín habla de que esa iglesia se remonta también en sucesión apostólica hasta el apóstol Pedro. Vimos también todas las bases de eclesiología, de soteriología, de neumatología, de cristología, y también arqueológicamente cualquier persona vaya, investigue si las tumbas de Pedro y de Pablo no están en 2 basílicas católicas: San Pedro en el Vaticano, donde es la sede del Papa, y San Pablo Extramuros, donde está enterrado el apóstol Pablo. Gracias a tu amable atención, a Joel y también al pastor Eduardo Gutiérrez por su invitación de este diálogo, este coloquio sobre el tema de la iglesia. Vamos entonces a escuchar también las conclusiones del pastor Eduardo Gutiérrez. Adelante. ¿Cuánto tiempo tomó, Joel? Bueno, su exposición de Guido acababa a las 9:52. Bueno, ha tomado 2 minutos más. En total serían 7 minutos. Lo que tomó Guido Rojas. Ok, entonces ponme 7 minutos. Ok, pastor. Entonces, a partir de ahora, sus 7 minutos de última contrarrefutación. Adelante. Bueno, Guido no ha podido probar absolutamente nada. El micrófono, por favor. Guido no ha podido probar absolutamente nada. Guido simplemente ha nombrado, ¿verdad?, los primeros cristianos, pero eso no ha podido probar que ellos eran católicos. No ha podido probar que ellos tenían la fe católica. No han podido probar, ¿verdad?, que ellos seguían los dogmas católicos. No ha podido probar ni siquiera que ellos eran católicos. Ahora, darle el nombre, ¿verdad? Bueno, eso se lo dan todas las religiones. Los gnósticos dicen que eran ellos, ¿verdad? Y los católicos dicen que eran ellos. Los ortodoxos dicen que eran ellos. Los coptos dicen que eran ellos. Los siriacos también dicen que eran ellos. Pero el problema es poner pruebas. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos no clamamos esa historicidad. Nosotros clamamos fidelidad en la doctrina y eso lo podemos probar. Ahora, el católico no puede probar su historicidad más allá del siglo IV. Él no puede dar un documento escrito por Lino. No puede dar un documento escrito por Cleto. No puede dar un documento, ¿verdad?, escrito por casi ninguno de los 32 supuestos papas. Estamos hablando de 32 papas, no de 1, 2 ni 3. Un espacio de oscuridad total en la Iglesia Católica de 32 generaciones de obispos, con algunos destellos, ¿verdad?, como en el caso de Clemente. Ahora, Guido no leyó todo el numeral. Aquí yo también lo tengo en físico, Guido. Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está en físico también. El numeral 552 dice, no terminaste de leerlo: Pedro, a
causa de la fe confesado por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Yo te he escuchado decir a ti, Guido, que Pedro no es la roca de la iglesia. Te he escuchado decirlo a ti. Estás negando tu magisterio. Tienes que reconocer que para la iglesia católica, Cristo no es la roca inquebrantable. Para la iglesia católica, Pedro es la roca inquebrantable. Numeral 552. Mis amigos católicos, búsquenlo. Gloria a Dios para que ustedes vean. Ahora, él me dice que la iglesia no es un remanente. Vamos a ver si esto es cierto. No, esto no es cierto. Mateo 20:16. Porque así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aquí está hablando de un llamamiento universal de Cristo, pero está hablando de un remanente elegido por gracia, no solo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es figura, gloria a Dios, de la iglesia, así que esto queda también para nosotros. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el problema es que la Escritura dice que nadie llama a Jesús Señor, sino es por el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios hay que ser parte de la iglesia o ser parte del cristianismo. La Biblia, desde el principio hasta el fin, ¿verdad?, habla acerca de un remanente. El escritor del libro de los Hebreos dice que tengamos cuidado nosotros, no vaya a ser que no entremos al reposo, o no vaya a ser que algunos no hayan entrado al reposo. Claro que hay un remanente. En la época apostólica, dentro de la iglesia de Jesucristo, había apostasía. Tú dices que no. Pues lee el libro de los Gálatas cuando Pablo los reprende por ellos haber abandonado la verdad. Léete Gálatas 2:11 como Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio. Ahora, si el gran apóstol Pedro estaba apartado de la verdad, ¿cómo tú dices, verdad? Dice la escritura en el verso 14, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Léete las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis para que veas qué pequeño remanente había. Solamente 2 de las iglesias recibieron felicidades de parte de Dios. Todas las demás fueron reprendidas. 7 iglesias. De 7 iglesias solamente había una casi perfecta y la otra regular. Las otras 5 estaban caídas. De 7, 2 es remanente. Es remanente. Ahora, tú pusiste un verso gracioso, ¿verdad? Y es Efesios 3:21. Me gusta más la Biblia, porque aquí te puedo refutar más fácil. Efesios 3:21. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces tú dices, ya ves, la gloria en Cristo es en la iglesia y por lo tanto la iglesia no puede corromperse. Primeramente, yo nunca he dicho que la iglesia ha desaparecido. Los católicos tuvieron que perseguir a los cristianos en las montañas, tuvieron que hacer cruzadas para irlos a perseguir allá arriba. Pero yo te voy a hablar qué es lo que está diciendo la Biblia, porque tú hablas de exégesis. No, eso no es exégesis, eso es eisegesis. Hay que entender que cuando Pablo habla aquí el término iglesia, habla en la congregación, no en el cuerpo de Cristo. ¿A qué se estaba refiriendo él? Al Antiguo Testamento. Hoy, Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. La alabanza es en la congregación. Salmo 22:25, a ti será mi alabanza en la gran congregación. Salmo 68:26, bendecir a Dios en las congregaciones, ¿verdad? Así que la gloria a Dios se le da en las congregaciones. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 3:21, a él sea la gloria en la iglesia, en la congregación, en Cristo, en la asamblea. A él sea la gloria en la asamblea, no en la iglesia católica, en la asamblea, ¿verdad? Ahora, si bien, ¿verdad?, tú sigues mencionando a un teólogo evangélico, yo te menciono al teólogo católico, donde dice que Eusebio Alberto Villasana de la Universidad Gregoriana de Roma, puedes buscar, ¿verdad?, su libro El rapto a los fieles,
con el prólogo del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que dice claramente que Eusebio falsificó y distorsionó los escritos de los padres de la iglesia. ¿Para qué? Para favorecer a sus intereses. ¿Cuáles eran los intereses de Eusebio? Pues por supuesto, Constantino. Eran los intereses de Eusebio. Así que termino. Espero que me hayan escuchado bien. 7 minutos 13 segundos. Aquí termino. Bueno, creo que se salió. Joel, gloria a Dios. Vamos a un minuto de despedida. Guido, cuando quieras. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Hacía casi 1 año y medio que no debatíamos. Creo que usted me invitó cuando estuvo aniversario su canal el año antepasado. Entonces, bueno, qué interesante volver otra vez a compartir estos conocimientos de cada uno en su canal. Agradezco también a Joel Moody, que sirvió de moderador, y también agradezco que haberme querido dar 2 minutos más para haber redondeado el tema. Me pareció importante, interesante, se le agradezco, porque de todas maneras se trata de que cada uno pueda clarificar conceptos. Yo me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Este debate compartí con el pastor Eduardo Gutiérrez, lo voy a subir también en mi grupo de Facebook, un grupo de Facebook abierto. Ya tiene más de 6,000 miembros. Este es el tercer grupo que tengo. Los otros me los han tumbado. En Facebook se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Agradezco al pastor Eduardo Gutiérrez, un saludo allá en Miami, y también, como siempre, me extiende también un saludo afectuoso, fraternal en Cristo Jesús a la pastora Maide. Bendiciones, y será en otra oportunidad. Muchas gracias, pastor Eduardo Gutiérrez. Ok, Guido, voy a despedirme yo entonces. No te vayas todavía para ir a despedirme. Bueno, gracias, Guido, por haber pues venido aquí, ¿verdad?, al canal. Espero que siga haciendo, y te digo, ¿verdad?, que aunque uno lo haga de una manera enérgica, personalmente no tengo absolutamente nada en tu contra. Dios sabe que no es hipocresía. Gloria a Dios. Simplemente que son cuestiones de fe, ¿verdad? Y yo entiendo también pues tu postura, y sé que eres bastante inteligente como para entenderla a mí. Gracias a todos los que, bueno, aquí llegó Joel. Gracias a todos los que nos han acompañado. Quiero aclarar algo antes de terminar. No es nada del debate, es algo sobre Joel Moody, porque creo que algunos piensan que Joel es católico, gloria a Dios. Y no, Joel no es católico. Joel es cristiano evangélico, ¿verdad? Por el que uno estaba poniendo que creo que era católico. Bueno, bendito sea el Señor. Y bueno, le doy paso a Joel para que también él se despida, ¿verdad? Sí, pastor, y bueno, pedirle primeramente disculpas tanto al teólogo católico Guido Rojas. ¿Ya se despidieron ambos? Sí, ya nos despedimos ya. Ok. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Guido Rojas, por la oportunidad que me diste de poder moderar este debate. A ti también, pastor Eduardo Gutiérrez, muchas gracias por la oportunidad también. A ambos, muy agradecido. Y bueno, sin más que decir, me despido. Mi nombre es Joel Moody. Les saludo desde la ciudad de Lima, aquí en la República del Perú. Espero que cada uno de ustedes, tanto católicos como evangélicos, hayan disfrutado de este debate, y cada uno pues pueda sacar sus propias conclusiones, y que el Señor sea guiándoles cada día más a su verdad. Que Dios me los bendiga en gran manera. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Los que estén en línea no se vayan, porque es posible pues vamos a abrir otro video para conversar con usted, porque cuando estoy debatiendo no puedo conversar con usted. Guido, quedas pues igualmente invitado para otra vez. Tú pones los tiempos igual, tú eliges el formato, y solamente dime el tema, y yo pienso que tú eres el más preparado de todos los apologistas católicos. Sin dudas, pues reconocemos que eres el más preparado de todos. Así que para mí es un
de un honor, ¿verdad? Gloria a Dios. Poder debatir con alguien que verdad sabe lo que está diciendo y ha estudiado, ¿verdad? Y yo reconozco las cosas tal y como son. Así que bueno, sin más, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video. Por favor, no se vayan los que están en línea. Había más de 500 en línea, gloria a Dios. A la gente le gustan los debates con Guido Rojas. Bendiciones. Dale like al video, pues.